Pues, antes que nada, quería expresar cuán gozosos estamos pues, a nosotros, los hermanos de Bilbao, de poder estar con vosotros este fin de semana. Avant tout, je veux dire à quel point nous sommes heureux d'être nos frères de Bilbao avec vous ce week-end. De ver pues, el local maravillosamente preparado, de voir le local préparé de façon merveilleuse pour rendre culte à Dieu. De poder pues, compartir el culto y también pues, la predicación y la cena del Señor. De pouvoir partager le culte, la prédication et aussi le repas du Seigneur. Y bien, pues, cómo se puede llevar a cabo pues, esos cultos bilingües de francés-español que se corresponde en todos los salmos, los cantos, las lecturas. Et comment peuvent se mener à bien les cultes comme ça, bilingues en français, en espagnol. Cada vez lo hacemos más y mejor, ¿no? Poco a poco. Chaque fois on le fait mieux. Muy bien, pues hemos leído en las lecturas el capítulo 15 de Marcos. Nous avons lu, lors de nos lectures, le chapitre 15 de Marc. Y si nos hemos dado cuenta en la lectura de este pasaje de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nous sommes rendus compte de ce passage de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pues aparece una frase repetidamente. Et il y a une phrase qui apparaît de façon répétitive. Que es la frase de rey de los judíos. Et c'est l'expression, la phrase roi des Juifs. Esta frase, esta pequeña frase, este pequeño título de nuestro Señor Jesucristo aparece por primera vez en los Evangelios. Ce titre de notre Seigneur Jésus-Christ apparaît pour la première fois dans les évangiles. Muy pronto, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Très tôt, dans le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Con la visita de los sabios o magos de Oriente. Avec la visite des mages, des sages d'Orient. Entonces preguntaron al llegar a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé où est le roi des Juifs. Pero es sobre todo en los pasajes de los evangelios acerca de la pasión y muerte de Jesucristo cuando nos encontramos esta frase. Mais c'est surtout dans les passages qui concernent la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion, que nous rencontrons cette phrase, cette expression. Y de esta manera, pues aquí en el capítulo 15 de Marcos, si tenéis abiertas vuestras Biblias, lo podéis también pues, seguir. Et alors là, dans le chapitre 15 de l'évangile de Marc, si vous avez vos Bibles, vous pourrez suivre. En el versículo 2 leemos. Au verset 2, nous lisons. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilate interrogea, es-tu le roi des Juifs? En el versículo 9 también leemos, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Verset 9, Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? En el versículo 12 también leemos, respondió Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Verset 12, Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Y en el versículo 18 dice, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Et verset 18, puis ils se mirent à le saluer, salut, roi des Juifs. Para concluir en el versículo 26, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Et pour finir, au verset 26, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Pues vemos, ¿no?, que, dejando aparte este último versículo 26, alors nous voyons, en laissant de côté ce verset 26, pues, las otras apreciaciones están siempre en boca de los incrédulos. Les autres occurrences sont dans la bouche des incrédules. Sobre todo en la de Pilato, Poncio Pilato. Surtout dans la bouche de Ponce Pilate. Y pues la mayor parte de las veces está o en una pregunta. Et la plupart du temps, il est dans une question. O también pues en una burla, ¿no? En el versículo 18, ¿no? Salve el rey de los judíos.
Ou alors, comme au verset 18, dans une moquerie. Para acabar entonces en el versículo 32, Terminer, perdón, el versículo 26, perdona, que para poner, acaba con el título puesto encima de la cabeza de Jesús, pues el título que era la causa por la que se le crucificaba. Pour terminer avec le verset 26, où c'était écrit au-dessus de la tête du Christ, c'était la cause pour laquelle on le crucifiait. Este título, Rey de los Judíos, también está en relación con el que leemos en el versículo 32, ahora sí, versículo 32. Ce titre est aussi en relation avec celui qu'on lit dans le verset 32. Dice, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Y vemos pues que también pues, está en boca de los incrédulos. Voilà, est aussi dans la bouche des incrédules. Cuando pues, está también burlándose del Señor en la cruz. Quand ils sont en train de se moquer du Seigneur sur la croix. Tentando al Señor. Tentant le Seigneur. Para que baje de la cruz si realmente es el Rey de Israel. Pour qu'il descende de la croix si réellement il est le roi d'Israël. Creo pues que podemos detenernos y reflexionar un poco esta mañana acerca de esto, ¿no? Del significado de que Jesucristo al morir pues reciba este título en la Escritura, Rey de los Judíos, Rey de Israel. Je crois que nous pouvons nous arrêter ce matin et réfléchir sur ce fait que le Christ reçoit ce titre à sa mort, celui de roi d'Israël, le roi des Juifs, roi d'Israël. Bien, pues podemos comenzar, ¿no?, pensando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Et nous allons commencer en pensant à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Que es pues la persona divina, es la persona, la segunda persona de la Trinidad. Qui est la seconde personne de la Trinité. Es Dios Hijo eterno. C'est Dieu, le Fils éternel. Que no ha sido creado por el Padre, sino que ha sido eternamente engendrado por el Padre. Qui n'a pas été créé par le Père, mais qui a été éternellement engendré par le Père. Por lo tanto, es Dios como el Padre. Pour autant, il est Dieu comme le Père. Y por lo tanto, tiene también como el Padre todo el poder y toda la autoridad desde la eternidad. Et donc, comme le Père, il a tout pouvoir et toute autorité depuis toute éternité. Por lo tanto, Él es Rey. Et donc, il est roi. Él es Rey por naturaleza. Il est roi par nature. Entonces, también cuando leemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 15, par exemple, quand nous lisons dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 15, Première à Timothée 1:15, cuando leemos, 15, verset 17. No 15, sino 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, etc. Ô roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire. Como también en el Salmo 10, versículo 16. Et comme également dans le psaume 10, verset 16. También ahí leemos, Jehová es el Rey eternamente y para siempre. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Por lo tanto, Dios Hijo, estas declaraciones también le pertenecen a Jesucristo como Dios Hijo, como la segunda persona de la Trinidad. Et ces déclarations appartiennent aussi à Jésus-Christ, comme Dieu le Fils, la seconde personne de la Trinité. Pero no es en este sentido de la divinidad del Señor Jesucristo que estamos aquí hablando, o que se habla aquí como Rey. Mais ce n'est pas en ce sens-là, au sens de la divinité, qu'il est parlé, le passage que nous avons lu, du Christ qui est roi. Sino como mediador. Sinon plutôt comme médiateur. Es decir, el Hijo en su encarnación. C'est-à-dire le Fils dans son incarnation. Sabemos los tres oficios del mediador. Nous savons les trois offices du médiateur. Primero sacerdote. Premièrement prêtre. Profeta, sacerdote y rey. Prophète, prêtre et roi. En el orden normal.
traditionnelle. Bien, pues es en este sentido que se nos habla de que Jesucristo es el Rey. Et c'est en ce sens qu'il nous est dit que le Christ est roi. Y es también importante tener en mente que Jesucristo es el Rey tanto en su estado de humillación, es decir, desde su nacimiento hasta su muerte. Et c'est important, le Christ est roi tant dans son état d'humiliation jusqu'à la mort, Como también en su estado de exaltación, es decir, desde su resurrección hasta también su ascensión a los cielos. comme aussi dans son état d'exaltation, c'est-à-dire depuis sa résurrection jusqu'à son ascension dans les cieux. Y él en el cielo está pues sentado a la diestra del Padre, por lo tanto, él gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, nos dice Hebreos 1. Et il est au ciel à la droite de son Père, et il gouverne toutes choses par la puissance de sa parole, comme nous dit Hébreux 1. Es decir, por lo tanto, Jesucristo ya era rey durante toda su vida en la tierra. C'est-à-dire que Jésus-Christ était déjà roi du temps de sa vie sur terre. Por lo tanto, también era rey en el día de su crucifixión. Et donc il était aussi roi le jour de sa crucifixion. Bien, pues esto en cuanto entonces acerca de la persona del Señor Jesucristo. Alors ça c'est en ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pero podemos también pues, pensar, reflexionar un poco más y preguntarnos ¿cuándo o cómo Jesucristo fue declarado rey? Nous pouvons penser, nous demander plus précisément comment et quand le Seigneur Jésus a été déclaré roi, Como mediador. comme médiateur. Podemos pensar un poco por la comparación con los reyes humanos. On peut penser à une comparaison avec les rois humains. Los reyes humanos pues tienen el derecho a ser rey Les rois humains ont un droit à être roi por su nacimiento, por ser descendiente de un rey. par leur naissance pour être descendant d'un roi. Pero son efectivamente rey cuando se les, digamos, declara como rey o se les embiste como rey. Mais ils sont effectivement rois quand on les déclare comme rois. Y hay distintas ceremonias para ello. Et pour ça, il y a différentes cérémonies. Vemos, por ejemplo, los reyes de Israel en la Biblia, ellos eran ungidos como rey. Par exemple, nous voyons les rois d'Israël dans la Bible, eux, ils étaient oints comme rois. En las naciones en las que ha habido o hay monarquía, normalmente era con la coronación. Dans les endroits où dans les monarchies où il y a des rois, normalement, c'est le couronnement, par le couronnement. En el caso de España no es la coronación, es la proclamación. Dans le cas d'Espagne, ça n'est pas le couronnement, mais c'est la proclamation. Es decir, no se le pone una corona sobre la cabeza, él se le proclama como rey. C'est-à-dire on ne met pas une couronne sur la tête, mais on proclame comme roi. Debemos decir que en el Nuevo Testamento no vemos una ceremonia, digamos, exactamente igual a estas. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas de cérémonie exacte, semblable à ça. Jesucristo era rey, como nos dice el Catecismo Mayor de Westminster. Le Christ était roi, comme nous dit le grand catéchisme de Westminster. En la pregunta 42. La question 42. No sé que estudiáis aquí en Po el Catecismo Mayor. Seguramente lo habéis visto. Seguramente lo habéis visto, la pregunta 42. C'est la question 42 et nous on l'a vu, en fait on l'a pas vu parce qu'on fait que les commandements pour l'instant, en tout cas. Mais on fait le petit catéchisme. Ok. Pues nos dice que nuestro mediador, nos dice esa pregunta que nuestro mediador en sus tres oficios, La question nous dit que le médiateur dans ces trois offices, pues por tanto, profeta, sacerdote y rey, c'est-à-dire prophète, prêtre et roi, él fue ungido sin medida le catéchisme nous dit qu'il a été oint sans mesure del Espíritu Santo. de l'Esprit Saint. Entonces él fue apartado, puesto aparte para ejercer estos oficios. Il a été mis à part pour exercer ses offices. Y él pues fue revestido de toda autoridad y de toda capacidad para llevarlos a cabo. Et il a été revêtu de toute autorité, de toute capacité pour les mener à bien. Es decir, Jesucristo es rey, sobre todo por el hecho de haber recibido la unción sin medida del Espíritu Santo.
c'est-à-dire que le Christ est roi par le fait d'avoir reçu l'onction de l'Esprit Saint sans mesure. Entonces, aunque no haya en las Escrituras una coronación, etcétera, etcétera, como en los reyes humanos, Et donc, bien qu'il n'y ait pas dans l'Écriture de couronnement comme pour les rois humains, si que vemos en el momento de su bautismo, nous voyons au moment de son baptême cuando el Espíritu Santo baja en forma corporal, visible, en forma de paloma, quand le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe, de esta manera significando esta unción sin medida del Espíritu Santo, signifiant ainsi cette onction sans mesure de l'Esprit Saint. y al mismo tiempo la voz del Padre en los cielos diciendo, este es mi Hijo amado. Et en même temps, la voix du Père depuis le ciel disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Entonces, pues salvando todas las distancias, podemos ver aquí tanto la unción como también la proclamación como rey. Et nous pouvons donc voir ici tant l'onction que la proclamation comme roi. Bien, pues en el momento de su bautismo. Au moment de son baptême. Entonces vemos aquí Jesucristo siendo el rey, habiendo sido siendo el ungido en mayúsculas del Señor, el Cristo. Vemos que Él es el rey del Señor. Él es el que ejerce el gobierno en nombre de Dios como mediador. Lui étant loin, le Christ du Seigneur, il exerce le gouvernement Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Entonces, como rey, Él era una persona verdaderamente sagrada. Lui, comme roi, il était une personne véritablement Sacré. Él se nos dice que era el santo de Dios. Je vous ai dit qu'il était le saint de Dieu. Y esto hasta los mismos diablos lo reconocían. Et jusqu'aux démons, ça, ils le reconnaissaient. En Marcos capítulo 4 los demonios dijeron, sé quién eres, el santo de Dios. Marc chapitre 4, les démons qui lui disent, je sais que tu es le Fils de Dieu. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Le saint de Dieu. Le saint de Dieu. Le saint de Dieu. Y como, por lo tanto, el rey de Dios, el santo de Dios, él estaba apartado de los pecadores. Et comme le saint de Dieu, il était mis à part des pécheurs. Y entonces lo que leemos en Hebreos capítulo 7 y versículo 26, Et alors nous lisons Hébreux chapitre 7, verset 27. también se aplica aunque él estaba viviendo entre los hombres, también se aplica al Señor. Et bien qu'il vivait entre les hommes, ça s'applique au Seigneur. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Alors pour nous, c'est le verset 26 dans le Bible. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Entonces él era apartado de los pecadores en el sentido de que él era santo, sin mancha, nunca cometió ningún fallo, ningún pecado. Il était mis à part des pécheurs en ce sens qu'il était saint, sans tache et qu'il n'a jamais commis de péché. Y de esta manera él siempre mantuvo intacta toda la dignidad suya como rey. Et alors il a toujours maintenu intacte sa dignité comme roi. Todo su brillo, todo su esplendor, toda su gloria como rey. Toute sa splendeur, sa majesté comme roi. Los reyes humanos, por sus faltas, sus pecados, pueden arruinar esta gloria, esta dignidad de rey. Les rois humains, à cause de leurs péchés, peuvent leur ruiner cette dignité qu'ils ont en eux. Vemos en las Escrituras el rey David o el rey Salomón. Nous voyons dans l'Écriture le roi David ou le roi Salomon. Pero en ningún caso es así con el Señor Jesucristo. Mais ce n'est jamais comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Nunca él ha quedado, por así decirlo, desautorizado o su persona se ha visto, digamos, afectada por el pecado. Mais lui n'a jamais été à aucun moment désautorisé ni sa personne affectée par le péché. Entonces podemos ahora también avanzar un poco más y pensar cómo ejerció
Jesucristo este oficio de rey durante su vida. On avance un peu plus et penser à comment le Christ a exercé cet office durant sa vie. Bueno, pues esta mañana evidentemente no lo podemos ver en detalle, Ce matin, évidemment, nous ne pouvons pas le voir en détail, pero sí que podemos pensar sobre la base de la pregunta 45 del Catecismo Mayor de Westminster. Catéchisme mayor. Sí, mayor, 45. Nous pouvons le voir sur la base de la question 45 du grand catéchisme de Westminster. Y pues os invito a que cuando tengáis oportunidad, si lo tenéis este mismo día u otros, pues podamos leerlo y meditar en ello. Alors, quand vous avez l'occasion, aujourd'hui même, de le lire entièrement et de le méditer. Pues ¿cómo ejerció el Señor Jesucristo? Pues siguiendo entonces en grandes líneas lo que nos dice esta pregunta es, primeramente, Él llamó así a un pueblo. Alors, comment il a exercé son office? Premièrement, dans les grandes lignes, il a appelé à lui un peuple. No hay rey, sino un pueblo sobre el cual es rey. Il n'y a pas de roi sans un peuple sur lequel il est roi. Entonces Él llamó a sus discípulos de los evangelios. Lui, il a appelé ses disciples dans l'évangile. A Pedro, a Leví, después llamado Mateo, y a todos los demás discípulos. À Pierre, à Lévi, qu'on appelle après Matthieu, et à tous les autres disciples. Los llamaba, pues cuando pasaba por el camino, Él les decía, sígueme. Quand il passait par le chemin, il leur disait, suis-moi. Y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Et eux, laissant tout, le suivent. De esta manera, Él pues empezó a reunir a su pueblo. Et alors il a commencé à réunir son peuple. El Señor Jesús también ejerce su oficio como rey, dándole también ministros. Le Seigneur Jésus exerce son règne en leur donnant des ministres. Los reyes, los gobernantes también tienen pues gobernantes que actúan en nombre del rey. Les rois ont des gouvernants qui agissent au nom du roi. No lo hace él directamente, personalmente, en todos los asuntos del pueblo, sino a través de sus ministros. Il ne fait pas tout lui personnellement, mais il le fait aussi au travers de ses ministres. Y de esta manera el Señor Jesucristo, durante su vida, Él estableció los ministros llamando a los apóstoles. Le Seigneur Jésus, du temps de sa vie, il a appelé les apôtres. También cuando envió a los 70 discípulos a predicar, la misión de los 70. Aussi quand il a envoyé les 70 prêcher. Y esto lo continúa ahora en su estado de exaltación en los cielos, llamando pues, a los pastores y maestros a que han de ejercer el ministerio en la iglesia. Et ça, il continue de le faire aujourd'hui dans le ciel en appelant les pasteurs, les enseignants qui doivent exercer le ministère. Entonces, principalmente reúne el pueblo. Segundo, le da pues, los gobernantes que actúen en su nombre. En tercer lugar, le da su palabra. Premièrement, il réunit son peuple, ensuite il leur donne des ministres qui agissent en son nom, et ensuite il leur donne sa parole. Porque los ministros no tienen que actuar según le parezca bien. Parce que les ministres n'ont pas à agir selon ce qui leur semble bien. Sino que el Señor le ha dado el texto de su palabra para que no se salgan ni a derecha ni a la izquierda. Donc le Seigneur leur a donné sa parole pour qu'ils ne bronchent, qu'ils n'aillent ni à droite ni à gauche. Ni añadan ni sustraigan. Qu'ils n'ajoutent pas et qu'ils ne soustraient pas, qu'ils n'enlèvent pas. De esta manera ellos no lo hacen de su propia autoridad. Donc ils ne le font pas de leur propre autorité. Sino de la autoridad del Señor. Mais de l'autorité du Seigneur. Eso era lo que tenían que hacer los reyes de Israel en el Antiguo Testamento. C'est ce que devaient faire les rois d'Israël dans l'Ancien Testament. Por lo cual ellos tenían que leer la palabra de Dios a diario. Ils devaient lire la parole de Dieu chaque jour. Como vemos en el libro de Deuteronomio. Comme on le voit dans le livre du Deutéronome. Es igual también ahora en este tiempo para los ministros del Señor. Et il en est de même aujourd'hui pour les ministres du Seigneur. Sin tener ninguna autoridad más allá de la palabra, del texto de la palabra. Sans avoir aucune autorité qui dépasserait la parole, qui irait plus loin. Podríamos, como hemos dicho, pues extendernos mucho en todo esto, solamente consideramos a todo lo que hemos dicho, pues la función también del rey, de los reyes, es encabezar al pueblo en la guerra.
une des fonctions aussi du roi, c'est de prendre la tête pour aller à la guerre. Lo vemos en el Antiguo Testamento con Saúl y David. Nous voyons dans l'Ancien Testament avec Saül et David. Entonces, el Señor Jesucristo, como nuestro rey, Él es nuestro, podemos decir, nuestro general supremo. Ainsi, le Christ, comme notre roi, est aussi notre général suprême. Él es el que se ha enfrentado a todos nuestros enemigos. Il est celui qui a affronté tous nos ennemis. Y los ha vencido. Et les a vaincus. Él ha vencido al diablo. Il a vaincu le diable. Él ha vencido al mundo. Il a vaincu le monde. Y Él ha vencido también nuestra carne. Et il a aussi vaincu notre chair. Y Él también, como nuestro Rey en los cielos, nos cuida y nos protege. Et lui, comme notre roi dans le ciel, prend soin de nous et nous protège également. Aún en los momentos más angustiosos. Même dans les moments les plus angoissants. Como hizo en su vida cuando los discípulos estaban en medio del mar y se desató la tormenta. Comme il a fait du temps de sa vie quand les disciples étaient dans la barque et que s'est levée la tempête. Y ellos gritaron, Señor, sálvanos que perecemos. Et eux ont crié, Seigneur, sauve-nous, on périt. Y el Señor no solamente tuvo pues, que decir pues, a los vientos y al mar que se calmaran, y se calmó. Le Seigneur a dû dire au vent et à la mer de se calmer, et ils se sont calmés. Bien, pues tenemos de esta manera a nuestro Señor Jesucristo, quien es entonces en su vida, en el tiempo de su encarnación, que nos hablan los evangelios, el Rey perfecto de su pueblo. Nous avons ainsi le Seigneur Jésus-Christ durant sa vie, dans son incarnation, le roi de son peuple. Su persona inmaculada, sin mancha, Sa personne immaculée, sans tache, y que ejerció por lo tanto como rey de manera perfecta, como hemos visto. et il a exercé son règne de façon parfaite, comme nous l'avons vu. Ni su persona, ni su obra, ninguna falta, ningún mal en él. Ni sa personne, ni son œuvre, aucun faute, aucun mal en lui. Todo puro, todo santo y absolutamente perfecto. Tout pur, tout saint, et il est absolument parfait. Pero aquí lo vemos en el Evangelio de Marcos como rey clavado en una cruz. Mais là, nous voyons dans l'évangile de Marc comme roi crucifié sur la croix. Porque a fin de cuentas esto es lo que nos dice el versículo 26. C'est ce que nous dit le verset 26. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Como hemos leído, ¿no? En francés dice, ¿cómo dice? L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. La inscripción que indicaba la causa de su crucifixión, ¿sí? Condamnation. De su condenación. La inscripción que indicaba la causa de su condenación decía el Rey de los Judíos. Entonces vemos, esa era la causa por la que lo crucificaban. Et nous voyons que c'était donc la cause, la raison, le sujet pour lequel ils l'ont crucifié. Era lo que solían hacer a los presos, le ponían la causa escrita por la cual lo condenaban a muerte, si fuese pues, un asesino o un sedicioso, lo que fuera, pues le ponían la causa por la que él tenía que morir. C'est ce qu'on faisait d'habitude, on mettait la raison pour laquelle le condamné se trouvait là, écrit au-dessus de sa tête. Bien, pues la causa por la cual él estaba muerto era el rey de los judíos, ser el rey de los judíos. Et donc la raison pour laquelle il a été crucifié, c'est parce qu'il était le roi des Juifs. Estamos aquí pues ante un profundo misterio de la palabra del Señor. Nous sommes là devant un profond mystère de la parole du Seigneur. No alcanzamos pues a ver todo su significado pleno, Nous ne voyons pas toute sa signification, pero sí que podemos decir algo acerca del mismo. mais nous pouvons dire quelque chose à son sujet. Evidentemente pues desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los hombres lo crucificaron porque era el rey de Israel.
du point de vue humain, les hommes l'ont crucifié parce qu'il était le roi d'Israël. Todas estas preguntas del capítulo que hemos visto en boca de los incrédulos, que se ponía en duda el hecho de que él fuera rey, concluye en esta afirmación final: el rey de los judíos. Todas las preguntas del capítulo concluyen en esta afirmación final. Alors, toutes les questions du chapitre se concluent sur cette question, sur cette affirmation finale. Esto, digamos, molestó a los judíos que dijeron: no digas el rey de los judíos, sino que él dice el rey de los judíos. Et c'est quelque chose qui dérangeait les juifs. Ils ont dit, ne dis pas roi des juifs, mais il a dit, je suis le roi des juifs. Y Pilato dijo: lo que he dicho, he dicho. Et Pilate a dit, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Entonces fue la causa por la que él murió. Entonces esto muestra que los judíos lo rechazaron como tal. C'était la cause pour laquelle il est mort, et ça montrait que les juifs le rejetaient. Ellos se rebelaron contra su rey. Ils se sont rebellés contre leur roi. Ellos mataron a su rey. Et ils ont tué leur roi. Sin que él hubiera hecho nunca ningún daño. Él no hubiera hecho ningún pecado, nunca ninguna falta por la cual él tuviese que dejar de serlo. Sans qu'il n'ait commis aucune faute, aucun mal, rien qui aurait mérité qu'il cesse de l'être. Esto pues en cuanto a los hombres, pero podemos pensar también que él, Jesucristo, estaba en la cruz también, digamos, en relación con Dios. Alors, ça, du point de vue humain, mais nous pouvons penser aussi par rapport à Dieu, la relation avec Dieu en crucifixion. Que él estaba en la cruz también, pues, en relación con Dios, ¿no? Él tenía, este título también tiene que ver con Dios. Ce titre, il était sur la croix, ce titre a aussi à voir avec Dieu. Es decir, que Jesucristo estaba en la cruz como un sacrificio para el Padre. C'est-à-dire, le Christ était sur la croix comme un sacrifice pour le Père. Pero él estaba, por lo tanto, como el rey de su pueblo. Mais il était aussi comme le roi de son peuple. Por lo tanto, él en la cruz estaba como rey de su pueblo, representando a su pueblo. Ainsi, il était sur la croix comme roi de son peuple, représentant son peuple. Él como rey estaba, por lo tanto, siendo ofrecido por todo su reinado, por todo su pueblo. Lui, il était sur la croix, il était s'offrait pour tout son peuple, pour tout son royaume. De esta manera, pues él también mantuvo intacto para con Dios, en relación con Dios, par rapport à Dieu, y mantuvo intacto su calidad de rey. Et donc, par rapport à Dieu, il a maintenu intacte sa qualité de roi. Porque fue ofrecido en lugar de su pueblo. Parce qu'il a été offert à la place de son peuple. Representando a su pueblo. Représentant son peuple. Entonces él tomó allí la maldad y el pecado de su pueblo. Et il a pris là la méchanceté de son peuple, la méchanceté de son peuple. Para que el pueblo suyo pueda recibir su justicia. Pour que son peuple puisse recevoir sa justice. Y se ha hecho justicia de Dios en él. Et son peuple est devenu justice de Dieu en lui. Bien, pues entonces ya para concluir, ¿qué podemos sacar nosotros de todo esto que hemos visto acerca de Jesucristo como Rey en la cruz? Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce que nous avons vu du Christ comme roi sur la croix? Pues vemos que él, Jesucristo, en la cruz, como hemos dicho, él era el sacrificio al Padre. Nous avons vu que sur la croix, le Christ était le sacrifice au Père, était un sacrifice au Père. Y al mismo tiempo, por lo tanto, como sumo sacerdote, él ofrecía su vida al Padre. Et comme souverain sacrificateur, comme grand prêtre, il a offert sa vie au Père. Él era el sumo sacerdote y él era el sacrificio en la cruz. Il était le grand prêtre et en même temps le sacrifice. De esta manera, el pueblo de Dios, nosotros recibimos el perdón y la reconciliación con Dios. Et de cette façon, nous recevons de son peuple le pardon et la réconciliation. Pero él también es el rey.
mais il est aussi roi en la cruz. sur la croix. Entonces Él nos llama y nos insta con su autoridad real. Alors, du coup, lui nous appelle, Insta y nos appelle. il nous appelle par son autorité. ¿A qué? Él nos llama. Primeramente a confiar en Él. Premièrement, à se confier. A que Él, ofrecido como Rey de su pueblo, es el perfecto Salvador de su pueblo. Lui, en tant que roi de son peuple, il est le parfait sauveur de son peuple. Ninguna falla, ningún mal hay en Él. Aucun mal en lui. Por lo tanto, Él es el perfecto Salvador de su pueblo que está cargado de pecados, pero Él ha hecho la justicia para su pueblo. Et donc, c'est le sauveur parfait de son peuple qui est chargé de péché, et lui, il a fait la justice pour son peuple. Y su sacrificio es acepto por el Padre. Et son sacrifice est accepté par le Père. Por lo tanto, no confiar en el Señor Jesucristo es también, podemos decir, un delito de lesa majestad. Et donc, le fait de ne pas se confier dans le Christ, on peut dire que c'est aussi un crime de lèse-majesté. Porque no se tiene en cuenta la dignidad de su persona. Parce qu'on ne prend pas en compte la dignité de sa personne. Ni de sus méritos como rey. Ni de ses mérites comme roi. Entonces nos llama a confiar en Él por causa de que Él es rey. Donc il nous appelle à nous confier en lui parce qu'il est roi. Pero también como rey a someternos a su autoridad. Et comme roi aussi à nous soumettre à son autorité. La autoridad suya como rey siempre Él la ha mantenido y también en la cruz. Son autorité de roi, il l'a toujours maintenue, même sur la croix. Porque si confiamos en el Señor Jesucristo, entonces ocurre lo que las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Si nous nous confions dans le Christ, il arrive les paroles de Paul dans Galates 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. J'ai été crucifié avec Christ. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Vemos entonces confiar en el Señor Jesucristo, pues nos lleva a que lo que vivimos en la carne no lo vivimos nosotros para nosotros, sino en la fe del Hijo de Dios. Se confier en Christ, ça nous amène à vivre, pas nous-mêmes, mais pour le Fils de Dieu, pour le Seigneur. De esta manera, a esta fe le han de seguir estas buenas obras. Et donc, à cette foi, on doit suivre les bonnes œuvres. Estas buenas obras que glorifican a Jesucristo, nuestro Rey. Ces bonnes œuvres qui glorifient le Christ, notre roi. Y aquí, pues, al Señor Jesucristo en la cruz, el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Et aussi le Christ sur la croix, le roi des Juifs, le roi d'Israël. En Él, por lo tanto, está toda nuestra salvación. Et en lui est donc tout notre salut. Y todo nuestro bien. Et tout notre bien. Glorifiquémoslo entonces, hermanos, con nuestra fe y nuestra confianza y también con nuestra obediencia y sumisión, cada uno de nosotros y como pueblo, todos los días de nuestra vida. Nous glorifions-le par notre confiance en lui, notre obéissance, notre soumission, comme son peuple tous les jours de notre vie. Amén. Amen.